and then Ecclesiastes, Eclesiastes, and then the last is the Songs of Solomon. el último son los Salmos de Salomón, ¿no? Which means that actually the sermons we shall be hearing for most of the rest of this year, hopefully there will be sermons that will teach us wisdom out of these books. Y lo que esperamos es que los sermones que se van a estar predicando en los por el resto del año van a ser sermones que van a estar tomados de estos libros que hablan acerca de la sabiduría. And I really pray that each of us will use the opportunity, to increase our wisdom based on the Word of God. Y yo lo que espero es que todos aprovechemos estas palabras para hacer crecer la sabiduría en nuestra vida basados en la palabra de Dios. Our sermon today is titled The Patience of Job. El mensaje de esta mañana está titulado La paciencia de Job. Sincerely, the theologians believe that the book of Job is actually one of the oldest books in the Bible. Lo que se cree es que el libro de Job es uno de los libros más viejos en la Biblia. And actually, Job therefore lived, and I think most likely either before or after the times of Moses. Y lo que creo es que Job vivió, creo que antes o posiblemente después de los tiempos de Moisés, para que tengan una idea. But just as you would have read, that is in the sermon which I already posted in the church WhatsApp. Y como quizás ya algunos de ustedes habrán leído, porque mandé los escritos de mi sermón por el grupo de WhatsApp. By the time we talk about patience, we also talk about suffering, we also talk about pain. And these are not actually positive things that most people will want to hear. Cuando hablamos acerca de la paciencia, es claro que nos referimos al dolor, a los problemas, y estas no son cosas positivas, son cosas que suceden y normalmente todos pasamos por ellas. And therefore, each of us, we need wisdom as to how we deal with suffering, how we deal with pain, how we deal with times when we feel as if God is actually distant from us. Y por ende necesitamos sabiduría para poder saber cómo lidiar con el dolor, con los problemas y con los tiempos difíciles por lo que pasamos como seres humanos. So, because of that, I actually dedicate this particular message to everyone going through difficult times, going through times of where you probably feel God has actually disappointed you and things are not going on straight for you. I dedicate this message to you. Y yo le dedico este mensaje a todos ustedes que estén pasando por un momento difícil, y en los momentos donde ustedes han sentido que Dios los ha desamparado. The experience of Job teaches us that it doesn't matter whatever we are passing through, we need to learn to wait upon God until our divine change comes. Y el libro de Job nos enseña de que necesitamos acercarnos y esperar en Dios hasta que nuestra situación cambie. The divine change, which is a miraculous
turn around, that will end all our suffering, all our pain from our current experience. Hasta que lleguemos al punto de un cambio divino, ¿no? Donde podamos salir de ese tiempo de dificultad. But I am actually hoping that whatever may be the outcome of what you are passing through right now, may you be encouraged by the experience of Job, for you to remain faithful to God, for you to hold on to God and not give up. Y mi esperanza es que independientemente cualquiera que sea el resultado de la situación por la que tú estés pasando, de que tú experimente el gozo que experimentó Job. Because we are going to see from the experience of Job that despite all the satanic attacks and the human pressures on him, Job chose to remain, he chose to maintain his spiritual integrity. Porque lo que vamos a estar viendo en este sermón, el ejemplo de Job, de cómo independientemente la situación por la que él pasó, él eligió mantener su integridad espiritual. Job chose to wait upon God. Job decidió esperar en Dios. And I just want to actually encourage us from the words of our prophet Isaiah. Y quiero motivarles a ustedes basado en las palabras del profeta Isaías. When God says in Isaiah chapter 40, cuando él dijo en Isaías capítulo 40, from verse 25 to 31. Desde el versículo 25 al 31. In verse 25, God says, "To whom will you liken me?" Y el versículo 25 dice, ¿a quién pues me compararéis? Or to whom shall I be equal? ¿O seré igual a vosotros? Lift up your eyes on high and behold, who created these things? Alzad vuestros ojos a lo alto y contemplad quién ha creado estas cosas. Who brings out their host by their number? Que las saca por número y todas las llama por su nombre. He calls them all by names, by the greatness of his might. Por la grandeza de su poder. For that he is strong in power. Porque es fuerte en fuerza. Not one fails. Y ninguno falla. Therefore, God now asks the children of Israel in verse 27. Y vamos a ver lo que, refiriéndose a los hijos de Israel en el versículo 27. Says, why do you say then, O Jacob? ¿Por qué dices, Jacob? And why do you speak, O Israel? Y hablas, Israel. That my way, my experience, that what I am passing through is hidden from the Lord. Donde mi camino o mi experiencia está oculta al Señor y mi juicio ha pasado de largo ante mí. And my judgment, what I am passing through, is God's judgment upon my life. Nuevamente, y mi juicio ha pasado de largo ante el Señor. But God now replies in verse 28. Y respondió en el versículo 28. Says, have you not heard? ¿Acaso no lo sabes? Have you not known? ¿No has oído? That the everlasting God, que el Dios eterno, the Lord, the creator of the ends of the earth, faints not. El Señor, el creador de los confines de la tierra, Neither is weary. No se cansa. There is no searching of his understanding. Ni se fatiga. Su entendimiento es insondable. He gives power to the faint. Él le da fuerza al cansado. And to them that have no might, he increases strength. Y multiplica las fuerzas de lo que no tienen ninguna. Even the youths shall faint.
aunque los jóvenes se cansen and the young men shall utterly fail. y se fatigan, y los muchachos caen y tropiezan, But they that wait upon the Lord pero los que esperan en el Señor shall renew their strength. renovarán sus fuerzas, They shall mount up with wings as eagles. levantarán las alas como águilas, They shall run and not be weary. correrán y no se cansarán, They shall walk and not faint. caminarán y no se fatigarán. So this particular verse 31 particularly tells us God's promise to those people who wait upon him. El versículo 31 en particular nos habla acerca de la promesa de Dios, especialmente para aquellos que esperan en Él. Now, because that is what patience means, Porque waiting upon the Lord. eso es lo que significa paciencia. La paciencia significa esperar en el Señor. People who know that God is great in might. La gente, los que entienden de que Dios es grande y poderoso. People who know that God, he is strong in his power. Y que Jesús, para nosotros que creemos de que Dios es poderoso en su fuerza. People who know that God does not fail. Para la gente, esa promesa es para la gente que sabe y cree que Dios no falla. People who know that God does not faint and God never gets tired. Y para aquellos que creen que Dios nunca se cansa. Even when we suffer pain during difficult times, God remains God. Y aún cuando hay dolor severo en los momentos de dificultad, Dios se mantiene siendo Dios. And the word patience therefore has the same meaning as words like endurance, perseverance. Y la palabra paciencia tiene el mismo significado que la palabra perseverancia. Persistence. Persistencia. And then the King James Bible also uses the word long suffering. Y la versión de King James Version o la versión Reina Valera 1960 habla acerca de sufrimiento largo. Therefore, if you look at the meaning of that word suffering, inside it there is pain. The meaning of the word patience, there is suffering, there is pain, there is actually endurance. For one to persist, even though times are difficult, because of our knowledge of God. Y si vemos el significado de la palabra paciencia, nos damos cuenta que dentro de la paciencia hay sufrimiento, hay dolor, hay tribulación, pero también hay paciencia y hay persistencia basado o gracias al conocimiento que tenemos todos nosotros acerca de Dios. When you find yourself enduring a life you are supposed to be enjoying. Those two words, they sound alike, but they mean opposite things. When you find yourself enduring a life you should be enjoying, then you need patience. Y si algunos de nosotros nos encontramos en situaciones donde enfrentamos situaciones difíciles en nuestra vida, en vez de disfrutarla, que es lo que debemos de hacer, eso significa que necesitamos ser pacientes, necesitamos tener paciencia. Because that is when you should actually remember that, look, life itself is a battle.
that you must fight and win with patience. Y es donde tenemos que entender de que la vida es una batalla que todos tenemos que enfrentar y eventualmente ganarla por medio de la paciencia. If you find also yourself ever like a man drowning, struggling to keep your head above water. Si tú te encuentras en una de estas situaciones difíciles, you already know that the drowning man has two options. te vas a dar cuenta de que uno solamente tiene dos opciones. If he finds himself going down, he can stop fighting. He can stop struggling. No, he can stop doing anything and he finds himself drowned and die. La primera opción es que si te encuentras en una situación donde ya te has caído y te has rendido porque estás sufriendo mucho, la primera opción es darte por vencido, ¿no? Y mantenerte en esa situación. Or he can keep, if not struggling, to keep his head above the water, crying for help until help comes. Y la segunda es, si tú te encuentras, si te estás ahogando, ¿no? En la segunda opción es mantener tu cabeza en lo alto, luchando para pidiendo ayuda para llegar al punto de que alguien te pueda escuchar y salvar. You need to wait on God for as long as your faith in the grace and power of God can carry you. Y tú tienes que seguir esperando en el Señor hasta que puedas, ¿no? Y mientras la fe que tienes en Dios te lo permita. Proverbs 24 verse 10 says, if you faint in the day of adversity, then your strength is small. La palabra nos dice en el libro de Proverbio que si nos encontramos en momentos en el día de adversidad y tu fe es pequeña, which tells us that adversity is a time that God knows the size of your faith, the size of your integrity, the size of your trust. Because if you give up on the day because there is suffering, there is pain, there is difficulty, there is hardship, and you stop trusting in God, then it becomes obvious that your faith, your strength is small. Y la palabra diversidad demuestra el tamaño de tu fe, ¿no? Cuando te encuentras en un momento de dificultad, es el momento donde se demuestra qué tan grande es tu fe. The experience of Job in the Bible tells us that Job survived all the sufferings that he went through because he kept and continued trusting in God rather than give up. La experiencia de Job nos demuestra de que Job creyó y se mantuvo agarrado y esperando en Dios, y de que esa es una demostración de que Dios nos sostiene cuando pasamos por esa situación. Okay, let us examine the patience of Job. Vamos a examinar la paciencia de Job. Sincerely speaking, chapter 1 tells us that before his suffering, because before his trials, that Job was a successful, righteous family businessman. El capítulo 1 de Job nos dice que antes de la prueba y del sufrimiento por el que él pasó, Job era un hombre de familia exitoso y un hombre de negocios. In Job chapter 1, from verse 1 to 3, this was how Job was described before the devil attacked him. Y en el capítulo 1, verso 1 al 3, es como se describe a Job. Esa es la manera en la que se describe a Job antes de que el enemigo lo haya atacado. It says, there was a man in the land of Uz whose name was Job. And that man was
perfect, upright, and one that feared God and eschewed evil. Verse 2. Nos dice, había un hombre en la tierra de Uz, un hombre llamado Job, un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 2. And there were born unto him 7 sons and 3 daughters. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. His substance also was 7,000 sheep and 3,000 camels and 500 yoke of oxen and 500 she asses and a very great household, so that this man was the greatest of all the men of the East. Su patrimonio consistía en 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnos y una casa muy grande. De modo que este hombre era el más importante de todos los hombres del Oriente. He was one of the most successful people in his day. Él era una de las personas más exitosa en su era. But everything changed for him when Pero todo cambió para él when God boasted about his integrity. cuando Dios habló a favor de su integridad. When God held him up as a trophy before the devil. Cuando el Señor levantó a Job como un trofeo delante del enemigo. In Job chapter 1 verse 8, God said, "Have you considered my servant Job?" Y Job, Dios en el versículo 8, le preguntó al enemigo, ¿has considerado a mi siervo Job? That there is none like him in the earth, a perfect and upright man, one who fears God and eschews evil. Porque no hay nadie como él, un hombre recto e íntegro en la tierra. But actually the devil said, look, it can be explained. It can be explained in verse 9, where Satan said, does Job fear you for nothing? Y el enemigo dijo en el versículo 9 que eso es claro, ¿no? Porque él te teme a ti, ¿no? Por todo lo que tenía. In fact, the devil gave Job 2 theories why Job was faithful to God and why he was upright and why he was serving God with such integrity as God was proud he did. De hecho, el enemigo tenía 2 teorías para explicar por qué esto era posible, por qué Job era una persona íntegra y integrada y entregada a Dios. The first of the theories, Job said God does not, Satan said Job does not fear God for nothing. La primera teoría era que Job no le temía a Dios en vano. Meaning that Job was being, Job was actually faithful to God because of the benefits he was enjoying from God. Refiriéndose a que Job era fiel a Dios por los beneficios que recibía de él. And he was actually asking God, why wouldn't Job be a faithful man when you bless him, when you also protect him, when you preserve his wealth and everything that he has? Diciéndole que como Job no iba a ser fiel a él si Dios lo bendecía, si Dios lo protegía y bendecía todas las posesiones que él tenía. And I told God, take away everything that you have blessed him with and see if he will not curse you. Y el diablo le dijo, quítale todas sus posesiones y todo lo que tiene para ver si no te va a maldecir. That was the first theory that the devil holds and probably still holds concerning some of us.
Y esa fue la primera teoría que el enemigo mantuvo y quizás es la teoría que él mantiene acerca de nosotros. That it is actually possible some of us who serve God today, we are not serving God for nothing. Que quizás algunos de nosotros que estamos sirviendo a Dios hoy, quizás el enemigo piensa que no estamos, le estamos sirviendo a Dios en vano. And the devil feels that if God should take away everything he has blessed us with, we will depart from God and we will stop serving God. Y Satanás pensó que una vez Dios le quitara todas sus posesiones, lo primero que él iba a hacer era alejarse de él. Could the devil be correct about you? Es correcto. ¿A poco el enemigo tiene razón acerca de ti en estas cosas? On the second, on an assumption of the devil concerning Job, we'll find in Job chapter 2, verses 4 and 5. La segunda teoría que encontramos está en el capítulo 2, versículo 4. So here, Job says, skin for skin. And says that all that the man has, he will give for the preservation of his life. ¿Cómo se traduce eso? El diablo le dijo a Dios, darle, es que skin for skin es piel por piel, como quítale la piel o enférmalo para ver si él no se va a alejar de ti o no te va a maldecir. When Job now said, touch his health, touch his life, and see if he will not curse you when he is in pain in his body. Y el diablo le dijo, quítale la salud, toca su cuerpo para ver si él no te va a maldecir. The devil believes that a man will give everything he has in exchange for his life. El diablo estaba sosteniendo de que él creía que el hombre podría, si que era un intercambio que estaba recibiendo con Dios, ¿no? Él recibía salud y bendición, pero que si Dios le quitaba eso, él iba a dejarlo. The devil believes, particularly in the case of Job, that if Job should lose his good health, and if he becomes sick in his bones, in his flesh, that he will curse God. Y en el caso particular de Job, el diablo creía que si Dios le quitaba la salud, Job iba a maldecir a Dios. How many of us will remain faithful to God in the times of severe sickness? ¿Cuántos de nosotros nos mantendríamos fieles a Dios en los momentos de enfermedad severa? The devil believes that actually very many of us will stop serving God when we are sick and when we are dying. El diablo cree que nosotros dejaríamos de servir a Dios cuando caigamos en un momento de enfermedad o de dolor severo. Now, concerning Job, the devil then asked God for permission. Let me test these hypotheses concerning Job. De hecho, el enemigo le pidió a Dios le pidió permiso a Dios. Déjame tocar a tu siervo Job para probarlo. But God trusted Job so much that he accepted the challenge. Hasta el punto de que Dios confiaba tanto en Job que él aceptó lo que el enemigo le estaba pidiendo. The Bible passage we read tells us of the first trial of Job's faith by the devil. Y el versículo que nosotros leímos habla acerca de la primera prueba que el enemigo le puso a Job. The devil killed his children, his servants, and then stole his business and his wealth. Job lost everything, all in one day. Y la primera prueba, en la primera prueba, el diablo mató a sus hijos, a su sirviente, tomó todos sus negocios. Job perdió todo en un solo día. That must have been a terrible day for Job.
Ese quizás fue un día terrible para Job. His 7 children all died. Todos sus 7 hijos y las The hijas también murieron. servants, no, so that's speaking, if you read how the devil attacked him, there was a satanic pattern. Y si ustedes leen esto, se van a dar cuenta de la manera en que el diablo ataca y que dentro de eso hay un patrón escondido. He will kill every person, but leave one servant to take the news back to Job. Porque él asesinó a todos los sirvientes y a todas las personas, pero dejó a un sirviente que vaya y le diera la noticia a Job. The suffering, the loss of this satanic attack was huge, it was sudden, and it was painful. El dolor, la pérdida fue tan grande y fue algo terrible. The devil expected Job to begin to curse God. Y lo que esperaba el diablo era que Job comenzara a maldecir a Dios después de esto. But how did he respond? Pero ¿cómo él respondió? In Job chapter 1, verses 20 to 22, we En el see how capítulo 1, Job versículo responded. 20 y 21. Okay, Job 1:20. It says, and Job arose and he rent his mantle and he shaved his head and he fell down upon the ground and worshipped God. Nos dice el versículo 20, entonces Job se levantó, rasgó su manto, se raspó la cabeza y se postró en tierra y adoró. Who does that on a day he should be weeping, crying for his massive loss? ¿Quién haría eso en un día donde uno debería de estar llorando y sufriendo por haberlo perdido todo? And then verse 21, he said, and naked came I out of my mother's womb, naked shall I return there. Y dijo en el versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. And he then said, the Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. En pocas palabras diciendo, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Verse 22 tells us that in everything, it says, Job did not commit sin, and he did not accuse God foolishly. Y el versículo 22 nos dice que en todo esto Job no pecó ni acusó a Dios incesantemente. That is why Job was called patient. Y eso es lo que nos muestra de la paciencia de Job. The devil did not end there for him to test this second theory. We read in chapter 2 that the devil put a terrible sickness upon Job. Y el diablo no se detuvo en probar su segunda teoría. El capítulo 2 nos dice de que el diablo trajo severa enfermedad a la vida de Job. In Job chapter 2, verse 7, we were told that the devil poured on him, painful boils, painful sores that filled all of his body, from the sole of his foot to the crown of his head. El versículo 7 del capítulo 2 dice que como dolorosas llagas desde la planta de los pies hasta la coronilla fue gran sufrimiento el cual sufrió Job. If you have ever had one boil in your armpit or in one bad place, probably between your legs, you will know how painful one tiny boil is. Si ustedes en algún momento han tenido una ampolla o una llaga en alguna parte de su cuerpo, especialmente entre sus piernas, se darán cuenta lo tan doloroso que es. Suddenly,
Job had boils all over his body, pouring pus, smelling bad. Para que se den cuenta, Job tenía llagas en todo su cuerpo, transmitiendo un olor muy feo y también emitiendo pu de ellos. A terrible skin a disease that made every person he knew, his family, to all run away from him. Y era una enfermedad tan severa que provocó que todas las personas que estaban a su alrededor se alejaran de él. But you will see how Job also responded in verse 8. Pero nos vamos a dar cuenta cómo Job respondió en el versículo 8 del capítulo 2. And said, and Job took a potsherd to actually scrape himself, and he sat down among the ashes. Y dice el versículo 8, y tomó un tiesto para rasparse con él por el picado, la picadura, y se sentó entre las cenizas. Job preferred to treat himself the much he knew how. Y Job decidió tratarse a sí mismo de la manera en la que él ya sabía hacerlo. But the third test came when the wife of Job, that the devil refused to kill, his wife then came back to speak the mind of the devil to Job. Y la tercera prueba vino a Job, utilizando a su esposa que no murió para pedirle que maldiciera a su Dios. His wife then came to him and said, do you still retain your integrity? Curse God and die. Y su mujer le preguntó, ¿aún mantienes tu integridad? ¿Por qué no maldices a tu Dios y te mueres? When you hear a wife who should actually stand with you in times of your adversity, telling you that no, she prefers you to die, certainly it will break your heart. Y cuando tú tienes a tu esposa o a tu pareja que está supuesta a mantenerse, a estar contigo en los momentos de diversidad, diciéndote que lo mejor que debería de pasarte es morirte. Verse 10 tells us how Entonces, Job also difícil. responded. El versículo 10 también nos continúa diciendo, he said, you speak like one of the foolish women. Y él le respondió Job diciendo a su esposa, hablas says, como una mujer insensata. He says, shall we receive good out of the hand of God? And shall we not also receive evil? ¿Acaso recibiremos de Dios solo lo bueno y no también lo malo? In all this, Job gathered what he spoke out of his mouth, even in times of his pain. His whole body, his skin was burning and paining, yet he never said anything that he shouldn't say out of his mouth against God. En todo esto, Job no pecó con sus labios. Aún en momentos de dolor y sufrimiento, se mantuvo íntegro. The devil did not just end with Job's wife. The devil also brought Job's friends who came to actually comfort Job. Job el diablo no tan solo trajo a la esposa de Job para motivarlo a que maldiciera a Dios, sino que también trajo a sus amigos para hacer lo mismo. The three friends who came with a mind to actually comfort, but they actually ended up adding to his pain. Y a tres amigos que vinieron con la mentalidad de confrontarle y aconsejarle, pero terminaron trayendo más dolor y peso a su dolor. They tried to actually convince Job that, look, you are suffering because you actually committed a secret sin that you've not confessed. Tratando de convencerle y diciéndole que la razón por la que él está sufriendo es quizás porque él había cometido algún pecado oculto, que mantenía algún pecado oculto. Because that is the first thing people will say
when they see you in trouble, when they see you suffering, they will say it is because of sin. Y porque esa es la primera cosa que la gente va a decir, que la razón por la que estás sufriendo es porque has cometido algún pecado contra Dios. But Job knew he had not sinned, and so he called his friends miserable comforters. Y Job sabía que él no había pecado. Y What por esa razón, llamó a sus amigos como consejeros miserables. we do not know how long Job had to wait before God intervened in his case. No sabemos qué tiempo tuvo que esperar Job hasta que Dios viniera a interceder. One thing we know is that his suffering and his pain and his trials did not end in death. Pero lo que sabemos es que su sufrimiento, que el dolor que él pasó, no terminaron con la muerte. At the proper time, God spoke in Job's favor. Porque al tiempo adecuado, Dios vino y habló a favor de Job. And God changed his suffering. Y él cambió su sufrimiento. And God blessed him 2 times of everything he lost. Y le bendijo 2 veces más por todas de las cosas que él tenía en el pasado, que había perdido. Therefore, what can we learn from this suffering and the patience of Job? Por lo que mi pregunta es, ¿qué podemos aprender de la experiencia y el sufrimiento de Job? One, I just want you to actually think about whatever situation you may be going through right now. Yo quiero que tú pienses acerca de cualquier situación por la que tú estés pasando ahora mismo. What life are you enduring instead of enjoying? ¿Qué situación estás abrazando en tu vida en vez de disfrutar tu vida? What difficulty has become a trial of your faith in God? ¿Cuál situación o dificultad en tu vida te ha hecho que estés pasando por un camino difícil con Dios? What problem has become so big that it dims your sight and your hope in God's deliverance? ¿Y qué situación estás enfrentando que ha hecho que tu fe haya menguado? Is it a difficult job? ¿Es un trabajo difícil? A turbulent marriage? ¿Es un matrimonio difícil? A troublesome child? ¿Es una situación con tu hijo? A sickness that would not just go away? ¿O alguna enfermedad que aún no se ha alejado de ti? Or a massive loss of job, loss of of a beloved one, something that has actually shaken your life to its roots. ¿O ha sido alguna pérdida de alguien querido que has perdido? Una pérdida de cualquier cosa que te ha dolido mucho. We can learn from how Job persevered and he persisted in his integrity until his divine change came. Pero lo que aprendemos de Job es de su perseverancia y cómo él se mantuvo hasta que llegó su cambio divino. The Christian race demands patience. The Christian race demands patience. La raza humana demanda de paciencia o requiere de paciencia. Our Christian hope also requires patience. Nuestra fe cristiana también requiere de paciencia. If we must inherit the hope of an eternal life after death, we need patience to hold on. Si queremos heredar la paciencia, la esperanza y la fe, necesitamos tener paciencia.
And then the second thing we learn from the experience of Job is that these sufferings of Job shows us that we may not always know or understand the spiritual dynamics behind our troubles. Y lo que también aprendemos de la experiencia de Job es que a veces no vamos a entender la dinámica espiritual detrás de nuestras situaciones y lo que pasamos. All the real forces at play in the pain we are currently experiencing. Porque hay fuerzas reales que están empujando el dolor que estamos sufriendo. While Job put all the blame on God, that it was God behind his suffering, Job did not see Satan, the devil, executing the painful test of his integrity and faith in God. Y que a pesar de todo lo que pasó, Job, él no pudo ver al enemigo, él no vio al diablo que estaba probando, le estaba probando detrás del escenario. Job did well to keep his faith in God and to completely surrender to the will of God, even in terms of his suffering. Job hizo muy bien en esperar en Dios y rendirse completamente ante el Señor. Therefore, like Job, instead of us letting our pain and our suffering lead us into discouragement, despair, desperation, depression, and then departing from God, our troubles should produce patience, perseverance, or persistence despite our pain. Y si estamos aquí, en lo que estamos aquí, pasamos por un momento de depresión, de desesperación, de sufrimiento, nuestra prueba debería de producir paciencia. Note all those words that all begin with D. Discouragement, despair, desperation, depression, and then departure from God. They are all D's and they are all related to another D, which is the devil. So if you give in to his test, then all these D's set into your life. Y él está hablando acerca, el pastor menciona todas las palabras que en inglés comienzan con dis, como depresión, desesperación, alejarnos de Dios. Son palabras que inician con esas letras que están conectadas también con otros D, que es devil, el diablo en inglés, y que tenemos que saber eso y tener cuidado. But it is your choice. It is by choice that you persevere in your faith despite the pain. Pero es una decisión que necesita ser tomada y es la decisión de perseverar en medio de tu dolor hasta que Dios traiga un cambio divino en tu vida. And so for me to end, I just want to say, my patience requires that you raise your pain threshold in terms of suffering. Y es que yo quiero terminar diciendo que la paciencia se traduce en de mantener el dolor y el sufrimiento en momentos difíciles. So that you can continue to hold on to God's faithfulness until your change comes. De manera en que te mantengas abrazando la fidelidad de Dios hasta que venga el cambio de su parte hacia nosotros. We may not have the control over the troubles that cause us pain, but because that will cause us pain because of our integrity as children of God. But it is the way we respond. That is what Job's patience tells us. The way we respond is what produces patience. La manera en la que nosotros respondemos ante las situaciones por las que pasamos en nuestra vida es lo que va a producir paciencia. Pero debe de haber una respuesta en ti que traiga consigo paciencia. Y en este caso sería esperar en Dios. Very many of us, when our marriages are not going the way we want, no, the way we respond is what leads to actually divorce,
to not to separation. No, and that is when we give in to the devil. Y para algunos de nosotros que estamos casados, quizás cuando ustedes están pasando por situaciones difíciles en sus matrimonios, no, las cosas no van de acuerdo a lo que usted quiere, quizás la primera opción es divorciarse. Patience is a choice. La paciencia es una decisión. Perseverance Una is opción. a choice. La perseverancia es una opción. Long suffering until God comes is a choice. El sufrimiento largo hasta que venga Dios también es una opción. So these are the lessons we all should learn from the patience of Job. Y estas son las lecciones que aprendemos May de, the Lord bless us all in Jesus' name. de la vida de Job y que el Señor nos bendiga en el nombre. Let us go and put what we have learned from the patience of Job into practice. Vamos a irnos y vamos a poner en práctica lo que aprendemos de la experiencia de Job. Let us pray. Vamos a orar. Blessed Father, Lord God,